Tiempos clave en la Argentina, transcurrido más de 3 meses de la asunción del presidente Javier Milei. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué paciencia social va a tener la Argentina en relación a las medidas? La gente está de acuerdo con el ajuste, pero la mitad prefiere un ajuste gradual. El gobierno está implementando un shock. De esto, de la política en tiempos de Javier Milei, vamos a hablar hoy con Federico Aurelio, un consultor a cargo de director de la consultora Aresco Julio Aurelio, bueno, con una trayectoria de 40 años en la consultoría política, en la consultoría de consumo, de tendencias en la Argentina, siguiendo los pasos de tu padre, Julio, el sociólogo Julio Aurelio. Muchísimas gracias, Federico, por estar hoy en la repregunta. Gracias a vos, Luciana, por la invitación. Es importante conversar con Federico porque Aresco fue la única consultora que pudo pronosticar el triunfo de Javier Milei en las primarias del año pasado, ¿no? Cuando sorprendió con ese 30% encima de Massa y encima de Patricia Bullrich. Federico, hay un balance positivo en términos del apoyo popular, un 56% de imagen positiva de Javier Milei en el último informe que ustedes lanzaron del marzo y un 53,8% de apoyo a su gestión, la imagen personal y la imagen de gestión, parecido al balotaje. Ahora, ¿cuán sostenible es esa imagen con estos shocks que se van a seguir implementando y comparativamente con otras gestiones, la de Macri o la de Alberto Fernández, cuánto duró el apoyo popular, ese envión de apoyo popular con el que cuentan al principio los presidentes? Bueno, no hay un tiempo específico de lo que se denomina la luna de miel de los inicios de gestión, ¿no? Habitualmente uno observa con mucha profundidad los primeros 6 meses, pero digo, por ejemplo, en el caso de Fernández, rápidamente entró la cuestión de la pandemia, claro, en el mes de marzo, entonces ahí fue una conmoción en la opinión pública y un hecho sociológico absolutamente novedoso que no es comparable con otros inicios de gestión. Lo que sucede es, siempre hay una mejora en la valoración de la gestión de gobierno en el inicio de una gestión y dependiendo de los hechos, en el caso de Macri, durante el 2016, recién en el segundo semestre empezó a tener algún deterioro, había tenido un buen sostenimiento durante todo el primer semestre. ¿De cuánto es? ¿A cuánto llegó la imagen positiva alta de Macri en ese primer semestre? No lo recuerdo con certeza, pero él venía también con más de 50 puntos, cayó algo en el segundo semestre y después lo recuperó en el 2017, previos a la elección que ganó el oficialismo en aquel momento en el 2017. En el caso de Milei también sostiene este acompañamiento principalmente del votante que tuvo en la segunda vuelta, es decir, el 55%, claro, porque algunos dicen, no, el núcleo duro de Milei es el 30% que lo votó en la primaria o que lo votó en la primera vuelta. Claro. Yo no digo que tenga un núcleo duro del voto de la segunda vuelta, pero el que hoy lo acompaña es el que lo votó no solamente en la primera vuelta, sino los que votaron principalmente a Bullrich en la primera vuelta. Y ese acompañamiento lo que tiene de hecho peculiar es que está en el marco de un ajuste y de una inflación tremenda que ha transitado la Argentina en estos 3 meses. Eso sí es novedoso, ¿no? Es decir, no hemos transitado un ajuste tan grande como el que transitó la Argentina en estos 3 meses, que encima de todo no haya generado un deterioro de la valoración por parte de los que lo votaron. Claro, porque la luna de miel de Macri la transcurrió con ese gradualismo que cuidaba el apoyo popular. En cambio, esta luna de miel de Milei está transcurriendo con una política de shock y de ajuste muy brutal que no parece estar particularmente preocupada o teniendo en cuenta a la opinión pública, sin embargo la opinión pública lo acompaña. Por lo menos ese 56%. No sé si lo está teniendo en cuenta o no. Seguramente él sabe que 7 de cada 10 te dicen que están peor o igual de mal que hace 3 meses, con lo cual la situación económica presente no es mejor, sino que es peor que la de hace 3 meses, pero ese votante sostiene el acompañamiento con la confianza de que las medidas que se tomen, por más que sean muy duras, por más que sea un ajuste que a todos prefieren, como vos decías antes, que hubieran sido algo más graduales, pero dicen, bueno,
si hay que pasar este momento, pasémoslo en la búsqueda de que se encuentre la solución de los problemas que durante años no se han encontrado. Entonces, mantiene esa expectativa de que la situación mejore. Ahora, Federico, es interesante porque esos 3 meses son decisiones que Milei toma y que la gente considera que de alguna manera empeoran su situación económica. Y sin embargo, está esa paciencia social. Eso es porque el recuerdo del legado kirchnerista y los efectos colaterales tan estructurales y profundos siguen siendo un socio político clave para Milei. Hay dos cuestiones políticas que sostienen también el acompañamiento del gobierno. Una es justamente esto, que la principal responsabilidad de la situación económica actual se le asigna a los gobiernos anteriores y no a Milei, a pesar de todas las decisiones que ha tomado el gobierno actual. O sea, a pesar del pico de inflación en diciembre, enero, y de todas las decisiones que él toma de ajuste y de cerrar un organismo, de tomar... jubilaciones, impacto en jubilación. Exacto. Pero la gente dice, cuando vos le preguntas, ¿y quién es el principal responsable de la situación económica actual a 3 meses del inicio de la gestión? Solamente el 35% asigna la responsabilidad a este gobierno y el 55% asigna la responsabilidad a los gobiernos anteriores. Ese es uno de los factores del sustento. El otro factor de sustento que se vio durante la campaña electoral y que se sigue viendo hoy, que es, aparte de la expectativa de una situación económica mejor, es la búsqueda de un cambio de dirigencia, ¿no? La famosa denominada casta por parte de Milei a la dirigencia que gestionó el país en los últimos años. Eso caló hondo en la gente también coincidió en asignarle la responsabilidad de la crisis y consideran que como Milei no fue responsable de eso, tienen que darle esa cuota de confianza en la búsqueda de un futuro mejor. Claro, lo fundamental es que la gente observe que esa dirigencia que gestionó los países, que gestionó el país, no tenga los mismos beneficios ni el mismo poder que ellos consideran que fue responsable de la crisis argentina. Entonces, de hecho, eso también es una espada de Damocles para Milei, porque inclusive habían muchos de sus votantes que creyeron que se ajustaba a la casta y que mágicamente se solucionaban los problemas del país. Ahora, ¿qué es lo que se están dando cuenta los argentinos? Que finalmente se está ajustando a todo el mundo, a la casta y a la no casta. Sí, y de hecho, especialmente la licuación a los jubilados o a los salarios claro, reales. Entonces la gente, inclusive algunos dicen, no, se está ajustando más a la gente que a la casta. Entonces, por eso fíjate que no es menor que en el discurso de la Asamblea del presidente Milei le dedicó principalmente tiempo a las medidas contra la casta, por más que muchas sean simbólicas, que no representan nada económicamente, pero sabe que el nivel de actuación que tenga el gobierno actual con la dirigencia tradicional es importante en el imaginario colectivo de la gente sobre su apoyo. Sí. Las encuestas han fallado, las encuestas sobre todo de resultados electorales han sido incapaces de pronosticar estas disrupciones de los resultados que, bueno, en 2021 ese avance de Milei tan significativo en las legislativas y el año pasado muy claramente. ¿Cuánto crees que estos números de 56%, 53% de apoyo a la gestión, 56% de imagen positiva, responden efectivamente al sentir de la gente en la calle? Porque también hay desconfianza sobre esos números. El hecho de que la oposición más dura no logre movilizar a la calle y el hecho de que no haya una movilización espontánea de clases medias o de sectores populares considerable, metiéndole presión al gobierno, ¿habla de que esos resultados están reflejando la realidad? Sí, yo estoy absolutamente convencido de que los datos que nosotros estamos trabajando corresponden al humor social actual con el dinamismo que puede tener con los sucesos que vayan pasando de ahora en más. Pero yo ahí te diría que el año, para concentrarnos en el 2023, que es muy reciente, no considero que las encuestas no detectaron los fenómenos políticos y electorales que se dieron. Yo digo, aparte de que nuestra encuesta trabajó muy bien en los 3 procesos electorales, vi otras consultoras que también detectaron bien los procesos electorales. Quizá las PASO fue lo más sorprendente, las ¿no? PASO, lo que sucedió es que Milei tuvo un crecimiento los últimos días que aquellas consultoras que no tienen la suerte de poder investigar durante la última semana se quedaron afuera de detectar ese crecimiento. Claro. Pero en nuestro caso y algún otro que trabajó
la investigación hasta el último día, observaron con claridad cómo tuvo ese crecimiento final Milei, que en nuestro caso fue de 5 o 6 puntos, pero que fueron suficientes para ponerlo en primer lugar, no solamente como candidato, sino como espacio político. Federico, ¿cómo se distribuye ese apoyo a Milei en términos de niveles socioeconómicos, ¿no? Porque sabemos que a nivel nacional Milei ganó en distritos tradicionalmente peronistas o kirchneristas, pues después cada territorio tuvo sus resultados particulares, por ejemplo la provincia de Buenos Aires. Entonces, este apoyo del 56% que se sostiene corresponde, ¿cambió el mix de nivel socioeconómico? ¿Es más la clase, es más aquellos que se benefician, por ejemplo, de ganancias positivas del mercado a partir de las medidas que toma el gobierno? ¿O el voto popular tradicionalmente peronista sigue estando del lado de Milei en buena parte? Mira, es una buena pregunta porque es cierto que tiene diferencias en los distintos segmentos, Milei, pero partiendo de la base de este 55-56%, sí, para llegar a ese valor, indudablemente no puede haber ningún segmento mayoritario con una valoración negativa. Lo que sí hay segmentos donde está equilibrado y segmentos donde tiene una valoración positiva. ¿Qué segmentos están mejor por edades? Sin duda siempre fue y lo sigue siendo los más jóvenes, claro, ¿no? Entre los menores de 35 años sí, sí, está principalmente el sustento de su acompañamiento. En el resto está más equilibrado. Si vas al área geográfica, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires está más equilibrado, no saldo negativo, equilibrado y con saldo favorable en el interior. ¿Y el conurbano bonaerense? En el conurbano está con leve saldo negativo. ¿Leve? Saldo negativo. ¿Pero de cuánto estamos hablando? Estaremos hablando de -7 puntos, una cosa así. ¿Eso es un llamado, comparado con el balotaje, cómo es eso? No, está en línea un poco con la realidad política del conurbano, porque en el conurbano está también el otro factor que entre los niveles socioeconómicos más bajos también está equilibrado y tiene saldo favorable en los medios y altos. Entonces, en el conurbano se da que es un terreno habitualmente un bastión del peronismo, claro, donde hay un porcentaje de nivel socioeconómico bajo relevante y eso tiene una visión, esos segmentos tienen una visión más crítica de la gestión. Igual, en los valores que tenga los segmentos negativos con valor equilibrado, no deja de ser una fortaleza hasta ahora, habrá que ver cómo evoluciona. En medio de este ajuste, sí. Exactamente. Sí, hay una decisión de pagar el costo político del ajuste y esta medida de shock, pero ese costo político no está llegando. Sí en el Parlamento, en el Congreso, porque le cuesta negociar, pero en el voto de la ciudadanía o en el apoyo de la ciudadanía y en la imagen de la ciudadanía eso se sostiene. Sí, es como que hay dos realidades cuando se desaprobó el DNU, fue una derrota legislativa del gobierno nacional y te diría un factor de afianzamiento en la opinión pública del gobierno nacional porque era lo que se le prestó a la gente es una señal de que, de vuelta, que había alguien que estaba buscando una vocación de cambio, claro, y un conjunto de dirigentes que estaban intentando evitar ese cambio. Porque principalmente lo que la gente hoy valora, obviamente que en los medios, en la dirigencia y la gente que más conoce, consideran que la sociedad va evaluando medida por medida de las que quiere realizar el gobierno nacional para decidir o no su acompañamiento. Sí. En realidad, el acompañamiento es mucho más conceptual. Claro. Fundamentalmente se concentra en esto, bueno, este hombre representa una vocación de cambio, mayoritariamente los argentinos quisieron cambiar. General, y entonces la situación era mala, era evidente de que iba a predominar la vocación de cambio respecto a la continuidad. Bueno, eso es el factor que hoy sostiene a Milei. Y es bastante distinta el acompañamiento que tiene el gobierno en esa valoración conceptual de representante del cambio de lo que puede ser cada una de las decisiones que quiere tomar el gobierno. Es decir, no es que la gente hoy mayoritariamente está de acuerdo con la dolarización. Claro. Es más, todo lo contrario, hay más gente en desacuerdo que de acuerdo con la dolarización. ¿Cómo es esa distribución de porcentajes? Y bueno, en el caso específico de la dolarización, ya durante toda la etapa de la campaña que lo fuimos midiendo y estos primeros meses de gestión no se ha modificado, está alrededor del 38-40% los que están a favor y más de la mitad en contra. Lo cual no significa que haya un pleno conocimiento del que responde de una manera o la otra, pero sí que a priori piensan que no es
la herramienta por la cual pueda mejorar la situación económica. Ahora, eso sucede con muchas de las propuestas del gobierno y sin embargo uno dice, bueno, pero ¿cómo es que sostiene un acompañamiento general positivo si cada una, si muchas de las decisiones particulares que él quiere tener tienen más desacuerdo que acuerdo? Bueno, porque la gente decía, más de la mitad no quiere gradualismo y no shock, no quiere la dolarización y querrá otra cosa. ¿Qué otras decisiones? Hay dudas sobre la privatización de algunas empresas, por ejemplo, de YPF hay más desacuerdo que acuerdo, hay dudas sobre la reforma laboral, presenta la gente dudas sobre... bueno, ahora no recuerdo, pero digo, hay algunas decisiones... Y la pregunta que vos planteabas de por qué pasa es, por qué lo apoyan si dudan específicamente de medidas o de planes futuros. Porque hay muchos que están sustentando el apoyo no en una decisión puntual, muchos desconocen cuáles son las decisiones puntuales que quiere hacer el gobierno y las que lo conocen, por ahí sigue prevaleciendo la cuestión conceptual, sigue siendo un representante del cambio, sigue siendo alguien distinto de los responsables de los problemas de los argentinos. Otra manera de ver el tema de por qué, porque la gran pregunta que te estoy planteando, que estás analizando, es en alguna medida, bueno, ¿por qué sigue en el medio de este shock y de este ajuste, de esta caída del salario real, del impacto en las jubilaciones, por qué sigue teniendo tanto apoyo popular, ¿no? La otra manera de ver, vimos distintas variables, otra de las preguntas es, ¿será porque no hay nada del otro lado? La percepción social es que no hay nadie capaz de reemplazarlo para plantear otra visión de país que conduzca a la Argentina por un camino más razonable en términos de gradualismo shock hacia el cambio. Mira, en este proceso de este año donde no hay elecciones, yo veo a la gente con el dilema, ¿el gobierno está por el buen camino o no? No están en el dilema, ¿es Milei o es otro dirigente? Claro. No lo veo ese dilema, de hecho no hay ningún dirigente de la oposición que haya mejorado ni que haya capitalizado en estos meses, por más que se haya deteriorado la situación económica de los hogares. ¿Hubo alguno que cayó más que otro? No, más o menos yo te diría que al no ser parte del dilema no es como que no... Están en el freezer. Están en el freezer, inclusive algunos bajan su nivel de conocimiento por su poca participación en el día a día. Pero por supuesto que la valoración que haga la gente de la gestión el año que viene, donde hay elecciones, ahí sí, indefectiblemente van a buscar una herramienta para acompañar al gobierno, que van a ser los candidatos del oficialismo, o para castigar al gobierno con algún dirigente de la oposición. Pero hoy no veo, hoy para mí el dilema de la gente es, ¿está bien el camino de Milei o no lo está? Y a partir de ahí, respecto a una de las inquietudes que vos planteabas al principio de la entrevista, está el dilema, bueno, pero ¿y esto cuánto tiempo puede sostenerse así, ¿no? Y es ¿cuándo va a aparecer una opción, no? No, más que opción es el dilema de cuánto tiempo la gente que no está mejor económicamente puede sostener el acompañamiento. ¿Cuánto dura la paciencia social? Eso es imposible de cuantificar por medio de una encuesta. Sí, lo que se observa es que hay un dilema temporal entre el tiempo que la gente cree que se van a empezar a ver resultados, que la gran mayoría cree que van a haber resultados más de un año, y el tiempo que la gente cree que la gente puede esperar, que el 80% te dice que la gente puede esperar menos de un año. Entonces, ¿cómo se resuelve ese dilema? Será lo que va a resolver la continuidad o no del humor social con el gobierno. En ese sentido, una de las variables más relevantes de la principal problemática de los argentinos en todas las investigaciones de los últimos años y que sigue siendo, por supuesto, hoy, la inflación, hay una expectativa muy favorable para el gobierno de que la mitad de los argentinos dice que va a mejorar en el primer año de gobierno. Entonces ahí ya tenemos un dilema. ¿Va a mejorar en el primer año o no? Si no mejora, va a haber un incumplimiento de la expectativa y puede generarse un deterioro. Si hay una caída de la inflación en el primer año de la gestión de gobierno, va a haber un cumplimiento de la expectativa y por lo tanto una consolidación del apoyo, sobre todo de los que hoy lo acompañan, porque los que no lo acompañan va a ser más difícil que por más que muestre una variable favorablemente decidan empezar a apoyarlo, pero sobre todo ese 55% que lo votó. 100 días representa el 6%, ¿no? de 4 años de una gestión presidencial en la Argentina.
el gobierno está hablando ya de 2025 y de planes si obtiene un apoyo sustantivo en la elección de medio término, en las legislativas, que es el gran desafío que tiene, consolidar el poder en el Congreso. Si se cumpliera el objetivo de la inflación, de la baja inflación sostenida, esta expectativa que tiene el 80% de los argentinos llegado diciembre, ¿le juega a favor o en contra Milei? De acuerdo con la historia de estos 40 años de democracia, quiero decir, si ese objetivo que es central en el voto a Milei se cumplió, los márgenes de libertad del votante en una legislativa son mayores, ¿no? Porque vota representantes que no manejan decisiones tan puntuales. ¿Puede jugarle en contra un resultado positivo de la inflación, contrario a lo que el gobierno prevé? No, yo creo que si realmente los argentinos ven, las estadísticas marcan de que la inflación baja de acá a la elección del 2025, eso va a ser un factor de fortalecimiento. Habrá que estar atento que esta situación de la recesión que está prevista por el mismo gobierno, el gobierno dice por lo menos marzo, abril y mayo. Habrá que ver si se sostiene más en el tiempo, cuánto influye también como deterioro del humor respecto al buen humor por la baja de la inflación. Pero baja la inflación, pero no me alcanza para comprar nada. Pero presumiendo de que baja la inflación y después de una recesión importante como la que se espera hasta mediados de este año, a partir del segundo semestre, paradójicamente volvemos al segundo semestre de Macri, pero el segundo semestre de Milei, empieza a verse una recuperación también de la actividad económica, aparte de la mejora de la inflación, se va a fortalecer sin duda. Ahora, porque es lejos la principal problemática de los argentinos, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Entonces, va a dar en muy poco tiempo respuesta a eso. Lo que pasa es que se tiene que cumplir las dos cuestiones, ¿no? Federico, la mejora de la inflación y que no se sostenga la recesión durante el tiempo. Pero no puede pasar esto porque el gran problema de 2023 para Milei fue que tuvo resultados buenísimos a nivel nacional, por eso se convierte en presidente, pero no tuvo caras visibles que representaran su proyecto en las provincias. Entonces no puede pasar eso mismo el año que viene en las legislativas, que Milei mueve voluntades, pero llegado el momento de votar diputados o senadores que no son Milei, son personas más o menos anónimas de un proyecto partidario que todavía no está consolidado territorialmente, ¿la gente no encuentra a quién votar? No, porque en las elecciones legislativas el objetivo principalmente, las de medio término, se decide si acompañar o no al gobierno nacional, y no importa tanto el candidato. Es distinto que el año pasado, donde habían candidatos a intendente y a gobernador, donde ahí sí la gente piensa en quién es el mejor candidato para mis problemas municipales y quién es el mejor candidato para los problemas provinciales. Cuando se vota legislador en la elección de medio término es: ¿quiero acompañar al gobierno nacional o no? La presidencializa la gente de alguna manera. Absolutamente. Mucho más que lo que pueda intentar un gobernador o un intendente poniendo candidatos propios en las listas, la gente lo va a pensar pensando en el gobierno nacional. Sí, se vuelve una especie de referéndum de apoyo o condena de la gestión de gobiernos hasta ese momento. Así fue. Pensemos las últimas dos legislativas. En el 2017... fue una decisión de la gente de acompañar más que no acompañar al gobierno de Macri, y en el 2021 hubo más gente con vocación de castigar al gobierno de Alberto Fernández que apoyarlo. Y se concentraron en eso más que en los candidatos. Después puede haber algún distrito donde haya un candidato muy relevante, como lo fue Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Pero perdió con Bullrich. Perdió con Bullrich en la primer vuelta, en la general. Había ganado por pocas décimas en la primaria y después perdió con Bullrich en la general. En aquel momento, porque entre otras cosas el peronismo iba dividido con dos espacios donde tuvo Randazzo 5 puntos por afuera. Claro. Ese factor del peronismo unido o no puede volver a tallar, digo, no le funcionó a Massa, ¿no? Porque había una gestión económica crítica y un legado económico muy crítico. ¿Puede revertirse o todo depende del resultado económico de Milei? Si es bueno, no hay con qué darle a ese resultado económico, pero si es malo, puede empezar a tallar las otras variables tradicionales de la política argentina. Mira, para el peronismo es una condición necesaria la unidad, pero no suficiente. Es decir, que si no está unido va a tener graves problemas, a pesar de que la gente quiera castigar a Milei.
Y si está unido, igual no es suficiente porque, de vuelta, si a la situación económica del país mejora, igual va a estar bien posicionado los candidatos de Milei. Entonces, el peronismo necesita las dos condiciones para tener una buena elección competitiva. Igual viene a ser una buena elección en el 2023 el peronismo, tiene candidatos con buen nivel de conocimiento, con lo cual es probable que sea un espacio político protagonista de la elección legislativa del año que viene. La oposición dura del kirchnerismo en el Congreso, junto con, por ejemplo, algunos radicales como Martín Lustó y otras fuerzas políticas, algunos diputados de esta coalición que lidera Pichetto, no apoyaron el DNU y no apoyaron la ley Omnibus. Esa mirada de la oposición que se separa del voto de la mayoría de la gente o del apoyo mayoritario de la gente, ¿es un análisis que le puede jugar en contra a la oposición el año que viene, en el sentido de, bueno, se están distanciando de aquello que la gente le está dando una oportunidad? Sí, no es fácil desde la óptica electoral el posicionamiento de estos dirigentes que vos mencionás, porque vos vas a tener un sector de la sociedad que va a querer apoyar al gobierno nacional, vas a tener un votante del peronismo y después está la parte del medio. En la parte del medio va a depender un poco cuál sea el apoyo que tenga Milei en el 2025, pero presumiendo de que tiene como piso la elección que hizo en la primaria y primera vuelta, y como techo el balotaje, no deja demasiado electorado pendiente de elegir un candidato, con lo cual no va a ser fácil, sobre todo teniendo en cuenta que uno ahí observa que hay legisladores, dirigentes de Cambiemos más críticos con el gobierno de los que los votantes de Cambiemos lo son. Claro. Entonces, por ahí no están, habrá que ver también qué pasa con el peronismo, porque de vuelta, si el peronismo no está unido y de repente tiene un peronismo solamente kirchnerista y queda el peronismo no kirchnerista en alianza con este Cambiemos disidente, bueno, ahí puede tener una fortaleza mayor ese espacio. Pero presumiendo un peronismo unido y un gobierno que por ahí, aunque no sostenga el acompañamiento de ahora, sostenga un acompañamiento por lo menos equilibrado, no hay mucho más en el medio. Federico, el gobierno pudo, una vez que asumió en diciembre, tuvo la opción de ir por la batalla cultural macroeconómica, que es la que vota mayoritariamente a este presidente, y dejar a un costado la batalla cultural general, ¿no? Por otro tipo de valores y otro tipo de objetivos. Sin embargo, Milei va por todo en ese sentido, ¿no? Está en contra del lenguaje inclusivo, plantea una condena fuerte a la legalización del aborto, legitima la decisión de los colegios privados católicos, una serie de cuestiona seriamente a la universidad pública. Una serie de vacas sagradas en el debate argentino son muy duramente atacadas por el gobierno. ¿Ese elemento de batalla cultural generalizada puede horadar la imagen del gobierno en ese porcentaje de 20 y pico % que no lo acompañó sostenidamente de la PASO a la primera vuelta y la primera vuelta recién se sumó, digamos, para el balotaje? Sí, puede. Justamente otro de los temas que antes no recordaba, de que la gente está en más desacuerdo que acuerdo, era las universidades públicas, donde hay un claro apoyo mayoritario de la gente a que la gente financie, que el gobierno financie las universidades públicas, 3 de cada 4 argentinos, es muy grande. Sí, no creo que sea el principal factor por el cual la gente decida su voto, pero probablemente aquellos que no tengan claro, que tengan dudas sobre si quieren acompañar o no, la posición que tengan con estas medidas del gobierno puede influir como segundo o tercer factor de decisión del voto. No es el principal, los principales problemas son los que vemos en el día a día, que es la economía, la inseguridad. Pero vuelvo a ese escenario, si la economía funciona bien, aquel que toma distancia respecto a toda esa nube de valores y de temas que son muy centrales para la definición y la identidad política de los argentinos, ¿puede estar más libre para condenar esa mirada porque la economía ya funciona cuando llegue 2025?
Mirá, la Argentina creo que transita una crisis económica tan grande que es difícil imaginar que en el 2025 va a tener un bienestar económico que te permita pensar en otras cuestiones. Me parece que estar bien económicamente en el 2025 significa recuperarse algo de la crisis grave en la cual transitamos. No es estar en un país europeo pensando en la batalla cultural porque la situación económica está resuelta. Me parece que está muy lejos la Argentina en el 2025, en el 2027 de entrar en ese debate. Y última cuestión, Federico, como encuestador me imagino que estás en diálogo con el equipo de comunicación y de estrategia del gobierno, porque deben estar interesados por los indicadores que vos tenés. ¿Cuánto usa Milei esa información que genera tu consultora y cómo reacciona a los datos que, bueno, estas decisiones puntuales que son menos apoyadas por la gente? Bueno, he observado en diversas entrevistas que le hicieron que esta información que él ha recibido por distintos medios le está dando bastante uso, ¿no? Es decir, inclusive en una entrevista reciente que hizo acá en este canal en La Nación Más el día domingo. Con lo cual observo que le presta mucha atención a estos informes. Él conoce todo el trabajo que se hizo electoral en el 2023, entonces a partir de ahí seguramente tiene bastante confianza en nuestros datos y observo que hace una lectura correcta, es decir, que no es que los datos que son malos los oculta, sino que justamente he observado en algunas entrevistas que le han realizado que a partir del análisis de los datos que son malos, como este que compartíamos, que 7 de cada 10 te dicen que están peor económicamente en los últimos 3 meses, él destaca el poder generar la expectativa de que, sin embargo, la mitad de los argentinos creen que van a estar mejor en el próximo año. Entonces, no es que parte de una contradicción con la sensación mayoritaria de la gente en decir todo está bien, la gente también está mejor, no, es decir, él observa la realidad de que la gente está peor, tiene peor poder adquisitivo hoy que lo que tuvo hace 3 meses y él se entusiasma con que a pesar de eso y a pesar del ajuste, la mitad crea que van a estar mejor en el próximo año. ¿De dónde puede venir el mayor riesgo? ¿De qué sector de la población, en términos de edad, de nivel socioeconómico y de género, puede venir el mayor riesgo al apoyo a Milei? ¿Quién se lo puede quitar primero? ¿Mujeres? Bueno, justamente cuando hablábamos de las diferencias en los segmentos, no te mencioné en el sexo que también hay mucha diferencia. Entre las mujeres está equilibrado y en los hombres es donde tiene la valoración positiva a la gestión de gobierno. Con lo cual, las mujeres ya vienen siendo, y también tuvo muchos menos votos en el 2023 entre las mujeres que entre los hombres. Con lo cual yo te diría que por las características de los problemas, seguramente van a ser, si no se recuperan y hay un deterioro en el humor, se van a deteriorar todos los segmentos porque estamos hablando de la situación económica de un hogar. Lo que pasa es que, claro, si entre las mujeres, si tiene saldo equilibrado, va a pasar a tener saldo negativo y entre los hombres, donde tiene saldo favorable, va a pasar a tener un saldo o menos favorable o equilibrado. Es decir, que yo creo que se van a deteriorar parecido a todos los segmentos, pero como hay grandes diferencias entre los distintos segmentos, algunos van, de los que están hoy equilibrados, que dijimos que es los de edades intermedias, las mujeres, la provincia de Buenos Aires, el nivel socioeconómico bajo, entre todos esos puede tener saldo negativo. ¿Y las mujeres por cómo sienten la crisis económica en sus familias o por temas como, por ejemplo, la legalización del aborto? Hay muchos factores por los cuales el posicionamiento de Milei desde su inicio, no es ahora como presidente, sino desde el primer momento que fue candidato, la sensación de las mujeres por distintos factores es muy distinta que la de los hombres, muy distinta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Por este análisis de un gobierno y de una figura política que estamos conociendo a la medida en que este gobierno va avanzando. Así que seguiremos haciéndote preguntas. Bueno, gracias. 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 Esto fue La Repregunta.